Cordial saludo, estimado docente. Entonces damos paso con este video a responder la pregunta desde un gran eje temático que es de la violencia bipartidista a la violencia neoliberal, la historia de 1958 a la era de Uribe. Entonces mi grupo está conformado por Lady Murillo, Daniela Filigrana, Jessica Gómez, Gracie Chicaiza y quien les habla, Diana Palacios. Para nosotras abordar y responder a la pregunta, marcamos 5 grandes hitos entre 1958 y la era de Uribe, en donde el primero que se gesta el Frente Nacional, pacto político entre liberales y conservadores con el objetivo de sacar del poder a Rojas Pinilla, quien a partir de un golpe de Estado que se gesta en 1953 se perpetúa en el poder. Después de esto, entre los 80 y los 90, se da un proceso de paz con las FARC, proceso que no fue fructífero y esto conllevó o contribuyó a prolongar el conflicto armado. Esta se da de manera positiva ya después del gobierno de Álvaro Uribe, que fue en el gobierno del expresidente Santos. Entre los 90 se dan las reformas económicas y políticas. Recuerden que veníamos de una gran recesión por esa violencia bipartidista, entonces se abre una apertura económica y se descentraliza administrativamente, lo que conllevó a que, como ustedes lo recuerdan, en el 91 se gestara la Constitución Política, que fue una de las cabezas de las negociaciones y además de las negociaciones de que se garantizaran derechos, deberes y demás cosas que estaban de pronto por fuera del ejercicio y se violaban en ese tiempo. En el 2002 asciende Álvaro Uribe con su política de seguridad democrática y hasta el 2010, política de seguridad democrática que fue muy cuestionada, pues resulta que en esa se gestaron controversias como los falsos positivos, que lo que permitían era mostrar eficacia contra los grupos guerrilleros y narcotraficantes a partir de campesinos inocentes. Entonces, a partir de esto, podemos entrar a responder la pregunta: ¿cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Los dejo entonces con mis demás compañeras. Enseguida Daniela Filigrana entra con su primer tema a responder la pregunta. Dentro de la manipulación de la información en el intervalo de tiempo de 1958 a la era de Uribe, encontramos ciertos acontecimientos como la Guerra Fría y anticomunismo, lo cual consideraron como una amenaza a la democracia y al orden social. La manipulación de los medios se reveló por medio de intimidaciones a los periodistas y así difundir mensajes a su favor, bajo amenazas claramente. Y dentro de la manipulación de la información encontramos también las falsas noticias y operaciones psicológicas, que fueron técnicas donde a través de rumores e imágenes manipuladas generaban manipulación y miedo entre la población. Hola, cordial saludo, mi nombre es Lady Murillo y seguimos dando respuesta a la pregunta orientadora. En este caso sería la violencia y la represión la respuesta, pues se silenciaba a través del terror. La violencia sistemática ejercido por el Estado, donde se conocían dos tipos de terror, el terror militar y el terror político, aparte de los grupos armados ilegales contra opositores políticos, líderes sociales, periodistas, buscaron silenciar estas voces críticas y evitar que la verdad saliera a la luz. Era una forma de controlar para que la sociedad no se enterara de lo que estaba ocurriendo. Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas prácticas buscaban eliminar físicamente a las personas que representaban una amenaza para el poder establecido, ocultando sus crímenes y generando un clima de terror. Un ejemplo de estos crímenes fueron los falsos positivos, donde digamos el Estado quería mostrar resultados y en este caso el ejército actuaba por presión o quizás por los beneficios que se estaban brindando en ese tiempo. Intimidación y amenazas. La población civil era constantemente intimidada, amenazada para evitar que denunciaran estos abusos y compartieran información incómoda pues para los poderosos. Perfilaban los autores en cada territorio del nivel colombiano y los que se oponían ante ellos pues buscaban la forma de silenciarlos, amenazándolos, intimidándonos de una u otra forma. En conclusión, podemos ver cómo estas prácticas buscaban mantener el control social y silenciar a toda voz crítica o denunciante. Era un periodo marcado por el miedo, la represión, la impunidad, donde el poder establecido buscaba eliminar físicamente y silenciar a quienes representaban una amenaza a su autoridad. Socializar manipulación de la historia. Reescritura de la historia oficial.
gobiernos y grupos dominantes reescribieron una nueva historia oficial, donde taparon sus crímenes, donde minimizaron sus atrocidades y taparon todo hecho criminal en una nueva historia, donde ellos salieron beneficiados con su nueva historia, con hechos que no pasaron, sino que todo taparon para ocultar sus crímenes. Negación y revisionismo histórico. Se negaron y minimizaron hechos históricos que fueron incómodos en esa época, pero todo lo cambiaron para fortalecer como su historia narrativa y así poder ocultar todo crimen. Destrucción de evidencias. En este punto eliminaron todo documento, archivo, testimonio que ellos miraban que podían utilizar en su contra, para así poder eliminar todo rastro de crímenes y que ellos hayan cometido. Otros sucesos importantes son la corrupción y la cooptación, como compra de silencio. Los poderosos utilizaron su poder económico para comprar el silencio de testigos, periodistas y funcionarios públicos, impidiendo que la verdad se conociera. Quienes han ostentado el poder tanto económico como político, bancario y de los medios de comunicación, presuntamente han utilizado sus medios disponibles para silenciar, alterar, tergiversar la verdad de los hechos que han ocurrido, por lo cual se ha generado la resistencia por parte de un amplio sector de la sociedad a estos actores poderosos de nuestro país. También infiltración de organizaciones sociales. Los grupos de poder infiltraron organizaciones sociales y de derechos humanos para controlar su agenda, desviar su atención de temas incómodos y cooptar el liderazgo. Los grupos de poder, a través de diferentes métodos y medios, han infiltrado las organizaciones sociales de derechos humanos con el objetivo de retener acciones en contra de sus intereses particulares. Lo anterior con el objetivo de mantener el control sociopolítico que ostentan. Y otro suceso ha sido la manipulación del sistema judicial. Se utilizó este sistema judicial para perseguir a opositores, proteger a los poderosos y garantizar la impunidad de sus crímenes. El sistema judicial, al igual que los otros sistemas, presuntamente han sido permeados para proteger los intereses particulares de los poderosos, al igual que tomar medidas coercitivas contra aquellos que intentaron alzar su voz como rechazo y protesta de las malas acciones. Muchas gracias.